Sí, ahora sí. ¿Qué es función gamma y qué es la función beta? Miren, nosotros sabemos definir qué es, digamos, el factorial de un número natural, por ejemplo, 1 factorial, 2 factorial, 0 factorial también, 3, 4, 5, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero existe una función que es llamada función gamma de Euler, que es una función que extiende ese concepto de factorial para cualquier número natural. Natural no, para cualquier número real positivo, ¿no? Para cualquier número real positivo. Con esa función nosotros podríamos interpretar también o encontrar la, digamos, factorial de 0.5, de 1.3, ¿no? De 0.001 y de cualquier número real positivo. Y no solamente para los reales, sino también para los números complejos con parte real positiva, ¿cierto? Con una parte real positiva. También podríamos encontrar o definir lo que es un factorial de un número complejo, ¿ok? Y también se podría extender ese concepto de factorial para números negativos que no son enteros negativos, ¿cierto? Que no son enteros negativos. Pero nosotros nos vamos a centrar solamente en la función gamma para los reales positivos, ¿cierto? La función gamma, como les estaba diciendo, generaliza ese concepto de factorial, ¿no? Luego vamos a ver cómo es que se relaciona con el factorial. La función gamma, también la función beta que vamos a ver más adelante, ambas son muy importantes porque se utilizan en muchos campos, no solamente de la matemática, sino también de la estadística, de la física, principalmente en física cuántica, ¿cierto? Porque este de acá, en la estadística, se ve como una distribución, ¿cierto? Y bueno, en la física cuántica también, obviamente, está muy relacionado con la parte de distribuciones, ¿no? Distribuciones. Ok. Eh, También es muy utilizado en, en el tema, bueno, en las partes de los modelos matemáticos donde se usa o donde se quiere predecir algo. Bueno, predecir en el sentido probabilístico, ¿no? Probabilístico. Ok, entonces, ¿cómo está definida la función gamma? ¿No? Solamente para acotar acá, la función también es llamada gamma, la función gamma de Euler, también la función beta que vamos a ver más adelante también es llamada función beta de Euler, y fue introducida por Adrien Legendre. Okay, por Legendre. Ok, ¿cómo defino la función gamma? En realidad la función gamma está definida por una función, por una integral impropia, ¿no? ¿Cuál integral impropia? Esta integral de acá. La imagen, por medio de la función gamma, que tiene dominio los reales positivos, es la función que a cada punto x le asigna el valor que tiene o que da o que resulta la integral impropia desde 0 hasta el más infinito, ¿cierto? Acá le coloqué signo más solamente para tener en cuenta que el dominio solamente los positivos, ¿cierto? Acá no hace diferencia si le quitas, ¿ok? Entonces, ¿de qué integral? De la función t elevado a la x menos 1 por e elevado a la menos t diferencial de t. ¿Ok? Acá lo único que deberían tener en cuenta o que a veces podría generar un poquito de confusión es que, ¿no? Observar con respecto de quién yo estoy integrando. ¿Con respecto de quién? Con respecto de t. ¿Ok? Con respecto de t. Acá el x solamente lo voy a ver como quién, como si fuese una constante. Como si fuese una constante. ¿Ok? En general, calcular la función gamma, no, el valor de la función gamma de un número que no sea, a ver, claro, de un número que no sea entero, mire, cuando x es entero, x es un número entero, o sea, un número natural, ¿cierto? Esto de acá es bien sencillo de calcular, ¿cierto? Porque aquí me queda una parte polinómica, aquí me queda la exponencial, ¿cierto? Y eso nosotros podemos integrarlo fácilmente. Pero cuando no es entero, ahí sí va a haber un poquito de problema al momento de calcular quién es la imagen, ¿cierto? Quién sería gamma de un x que no sea un número natural, ¿cierto? O un número que no es entero positivo. Entonces, para ello existen muchos mecanismos para encontrar esos valores, ¿cierto? Y uno de los mecanismos
que es usado para encontrar algunos valores por medio de la función gamma de algunos números importantes, se usa el concepto de transformada de Laplace. Transformada de Laplace. Se utiliza la transformada de Laplace para calcular algunos valores para la función gamma de algunos números, ¿cierto? De algunos números. Pero como nosotros no sabemos transformada de Laplace, ¿cierto? Y no hace parte, en realidad en esta parte del curso vamos a asumir algunos valores de gamma. Por ejemplo, vamos a asumir que gamma de un medio es exactamente la raíz cuadrada de pi. Y como gamma de un medio es la que más va a aparecer por ahí en nuestros ejercicios, ¿cierto? Vamos también a utilizar otras propiedades de la función gamma para encontrar otros valores, ¿cierto? Otros valores. Claro, ustedes dirán, profesor, ya, ok, gamma está definido como esa integral impropia, pero ¿cómo yo sé que esa función gamma está bien definida? O sea, que esa integral impropia me dé un número, o sea, cuando esta integral impropia sea convergente. Claro, para ello vamos a estudiar la convergencia primero de esta integral, ¿cierto? Y para ello vamos a utilizar algunos criterios de convergencia. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿cierto? Vamos a dividir este intervalo aquí, desde 0 hasta 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en 0, ¿cierto? Voy a tener una asíntota. Recuerden que aquí la variable es t, ¿cierto? ¿Podría tener una asíntota cuándo? Cuando el t estaría en el denominador. ¿Y cuándo está en el denominador? Cuando este exponente es negativo, ¿cierto? Entonces cuando x es menor que 1. Entonces por eso necesito separar, ¿cierto? La integral desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito, ¿cierto? Y este está más infinito. Ok, muy bien. Miren, si x es mayor o igual que 1, ¿cierto? Si x es mayor o igual que 1, o sea, acá el t me está diciendo que está entre 0 y 1, ¿cierto? Acá el t está entre 0 y 1. Ahora yo estoy asumiendo que x es mayor o igual que 1, que este exponente sea mayor o igual que 1. Bueno, si x es mayor o igual que 1, ¿cierto? No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque este exponente me saldría positivo, ¿cierto? Me saldría positivo, entonces eso de acá me quedaría una función continua en el intervalo 0, 1. Funciones continuas en el intervalo cerrado, ¿cierto? Su integral de ellas es un número, ¿cierto? Por lo tanto es integrable, aquí no hay ningún problema. El problema surge cuando x es menor que 1. ¿Qué pasa cuando x es menor que 1? Si x es menor que 1, esto de acá me queda negativo y el t pasaría abajo justo en el denominador, ¿cierto? Justo en el denominador, ¿cierto? Ok, pero en el denominador yo puedo observar lo siguiente. ¿Qué puedo observar? ¿Cierto? Puedo observar que t elevado a la x menos 1 por e elevado a la menos t, ¿cierto? Como e elevado a la menos t, ¿cierto? Es un número menor que 1, entonces este de acá me queda menor que t elevado a la x menos 1, ¿cierto? Por criterio de comparación, ¿cierto? La integral de esta de acá es menor o igual que la integral de acá, y como esa integral de acá, ¿cierto? Va a ser convergente. ¿Por qué la integral de t elevado a la x menos 1 es convergente? ¿Cierto? Porque recuerden que x es menor que 1. Entonces esto es igual a la integral de 1 sobre t elevado a quién? A la x a la 1 menos x, ¿cierto? A la 1 menos x. A la 1 menos x diferencial de x. Pero recuerden que x es menor que 1, ¿cierto? X es menor que 1 o mayor que 1. Mayor que 1 ahora, ¿no? A ver dónde está. No, x es menor que 1. ¿Ok? X es menor que 1. De 0 hasta 1. Ajá, de 0 hasta 1. ¿Ok? Nosotros no hemos analizado todavía esto de acá, ¿no? Ok. Nosotros habíamos visto, claro, nosotros habíamos visto la convergencia de la integral de 0 hasta infinito, o desde a hasta infinito de 1 sobre x a la, o de t a la p en todo caso, ¿no? En t a la p diferencial de t. Aquí diferencial de t. Diferencial de t. ¿Cierto? Diferencial de t. Pero acá tengo la integral de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, para verlo de esta manera, yo podría hacer un cambio de variable. Podría hacer un cambio de variable. ¿Cierto? Ah, bueno, en todo caso podría integrar eso de acá, ¿no? Bueno, no necesito hacer este cambio de variable. Lo único que debo hacer es integrar esto de acá, ¿cierto? Si integro esto de acá, ¿qué me queda? T elevado, ¿cierto? A la x
sobre x, evaluado en 0 y en 1, ¿cierto? Si evalúo en 1, ¿qué me sale? Recuerden que estoy evaluando el t, ¿cierto? Estoy evaluando el t. Entonces me queda 1 elevado a la x, ¿cierto? Sobre 1 menos el límite cuando a tiende a 0, ¿de quién? De a elevado a la x sobre x, ¿cierto? Pero como el x es menor que 0, ¿cierto? Como el x es menor que 0, ¿cierto? Sí. No, el x es menor que 1, ajá. Como el x es menor que 1, ¿cierto? Esto de aquí se va a ¿dónde? Se va a ¿dónde? Se iría a ver, sería 0, ¿cierto? Sería 0. Porque el a está tendiendo a 0. Este de acá, el x es menor que 1, entonces este de acá se va a 0. Entonces miren, esa integral de acá es convergente, ¿cierto? Convergente. ¿Ok? Entonces, miren, no tengo ningún problema ni cuando x es mayor o igual que 1, ni cuando x está entre 0 y 1, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿y qué pasa con esta integral de acá? También vamos a usar un cierto tipo de convergencia, de comparación con el límite que no hemos mencionado anteriormente, pero este es diferente, ¿cierto? Este es diferente. Y voy a decirles por qué es diferente. Miren, acá voy a comparar este de acá, integrando con t elevado a la menos 2, ¿cierto? T elevado a la menos 2, ¿cierto? Y esto de acá, este límite me sale 0 cuando t va al infinito, ¿cierto? Si sale 0, este de acá me dice que es convergente, si solamente si el que está en la integral impropia del que está en el denominador es convergente, ¿cierto? Pero esto no es necesariamente el criterio de convergencia de comparación con el límite. En realidad es una versión un poquito modificada. ¿Por qué? ¿Cierto? Vamos a decir por qué. Ojo, porque el de comparación del límite, nosotros, para que sea convergente uno, nosotros colocamos, para que ambos sean convergentes, no, la integral de ambos sean convergentes, nosotros colocamos que sea igual a un L que sea mayor que cero, ¿cierto? No igual a cero, porque cuando es igual a cero, no necesariamente es convergente, pero solamente en un caso, no, en varios casos que cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles requisitos? El que voy a mencionar ahora, ¿cierto? Y lo vamos a demostrar usando un pequeño análisis nada más. Miren, aquí a modo de observación, ¿cierto? Eh, ¿Cómo sería? Ok, observación, ¿no? A modo de teorema, ¿no? Que es una otra versión, teorema, otra versión, sino que en esta otra versión del teorema de comparación de límite, solo que en este no vamos a tener la bicondicionalidad, solamente vamos a tener una implicación. Si, ¿cierto? Si, ¿cómo sería acá? Ok, si f de x, g de x están definidas, definidas digamos, en a hasta el más infinito, ¿cierto? Entonces, y además, y, y además tenemos que el límite de f de g de x sobre g de x, diferencial de x acá, x tendiendo al infinito, ¿cierto? X tendiendo al infinito es igual a un L con L mayor o igual a 0. L mayor o igual a 0. ¿Qué debemos tener ahí? ¿Cierto? En realidad con L diferente de infinito nada más, en realidad es L diferente de infinito. Así es. O sea, es un número. ¿Qué debemos tener ahí? ¿Cierto? Entonces, si g de acá, si la integral de 0 hasta el infinito de la función g de x diferencial de x es convergente, entonces, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que la integral desde 0 hasta infinito de la función f diferencial de x también es convergente, ¿cierto? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿cierto? ¿Por qué? Miren, eh, ¿cómo podemos demostrar eso? Miren,
Bueno, cuando L es positivo no tenemos ningún problema porque ese sería básicamente el teorema que nosotros mencionamos anteriormente. Cuando es negativo, también no hay ningún problema porque el negativo simplemente coloco el menos acá y saco el menos acá y esta integral de acá me queda positivo. Entonces no hay ningún problema. El problema es cuando este es cero, cuando L es cero, ¿cierto? Entonces acá, demostración. Demostración. Si L es diferente de cero, bueno, básicamente es usar el teorema, ¿de quién? De la convergencia, comparación. Teorema no, criterio, ¿no? El criterio, criterio de comparación del límite. ¿Ok? Pero ¿por qué este es diferente del criterio de comparación del límite? Porque acá tenemos solamente una implicación. En el teorema de criterio de comparación del límite tenemos la condicionalidad, ¿cierto? La bicondicionalidad, ¿cierto? Ok. Eh, ok. Acá, bueno, cuando L es positivo, como les estaba diciendo, es básicamente aplicar directamente el criterio de comparación del límite y cuando este L era negativo, ¿no? Multiplico por menos acá y saco el menos afuera y solamente me concentro en lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Eso es bien, bien sencillo. El problema es cuando L es igual a cero. 2. Si L es igual a cero, si L es igual a cero, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Qué pasa cuando L es igual a cero? Entonces nosotros tenemos que el límite de f de x o g de x, f de x, ¿no? F de x sobre g de x, ¿cierto? Es igual a L, cuando x tiende al infinito. L igual a cero. Entonces vamos a colocar de frente aquí, cero. ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Eso significa, ¿cierto? Significa que el cociente, ¿cierto? Es de esta manera, ¿cierto? Cuando x tiende al infinito, bueno, la función, vamos a colocar por aquí a, ¿cierto? Bueno, por acá tiene la función, esta función, ¿quién es? Y igual a f de x sobre g de x. Esa es mi función, ¿cierto? Y igual a f de x sobre g de x. Ah, ok, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta ahí? Miren, aplicación de límite. ¿Qué me dice el límite? ¿Cierto? Acá. Sí, ¿cierto? Como límite cuando x tiende al infinito de f de x sobre g de x es igual a cero, ¿no? Por definición de límite, definición de límite, ¿qué significa eso? Que, eh, ¿Qué significa? Que dado epsilon, puede dar de epsilon igual a 1, ¿no? Vamos a tomar epsilon igual a 1 acá. Para no trabajar con epsilon voy a dar 1 acá, 1. Entonces, por definición de límite, existe un m, ¿cierto? Existe un m, ¿cierto? Definición de límite, existe un m. Eh, ¿Sí o no? Sí. Definición de límite, existe m, ¿cierto? Límite existe, existe m mayor que 0, tal que, ¿cierto? Tal que, bueno, vamos a asumir que la función ambas son positivas, el cociente es positivo. Vamos a colocar así, f de x sobre g de x, este de acá es menor que m, ¿cierto? Lo que implica que f de x es menor que m veces g de x, ¿cierto? G de x. Ah, ok, listo, profesor, ya está, ya lo tengo, ¿cierto? Ya sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo siguiente. Miren, pasa lo siguiente, pantalla completa, que la integral desde a hasta infinito de la función f de x, diferencial de x, yo lo puedo separar en dos integrales. Desde a hasta sm, ¿cierto? De f de x, diferencial de x, más la integral de m hasta el infinito, ¿de quién? De la función g de x, ¿cierto?
No, función f de x. F de x diferencial de x. ¿Qué me queda acá? Esto de acá es un número, ¿cierto? Es un número alfa, digamos. Esto porque la función f es continua y está definido sobre el intervalo compacto a sobre m. Esto es un número, no hay ningún problema acá, ¿cierto? Porque recuerden que la hipótesis es que ambas estaban definidas en el intervalo cerrado en a hasta el más infinito, ¿cierto? Entonces, en particular, está definido en el compacto. Aquí es un número, más esta integral de acá, ¿cierto? Infinito f de x diferencial de x. Pero la función f, ¿cierto? La función f es menor o igual, a ver, aquí estoy mal. Menor o igual que 1 es aquí, menor o igual que 1, ¿no? Porque acaba el cociente a partir de los números mayores que m, acá me quedaría f de x sobre g de x. Menores iguales que 1, menores iguales que 1. Menor que 1 también lo puedo colocar. ¿Sí? Menor que g de x, así es. Para todo x mayor o igual a m. Para todo x mayor o igual a m, ¿cierto? El cociente es menor que 1, ¿cierto? Es menor que 1. Entonces, a partir de este número m, la función g debería ser mayor que la función f. Entonces, acá me queda menor o igual que la función g, ¿cierto? Desde m hasta el más infinito. Listo. Pero esto de acá es convergente. Convergente. Convergente más un número significa que esa integral es, ¿qué significa? Que la integral desde a hasta el infinito de la función f de x diferencial de x es convergente. Convergente, ¿cierto? Es convergente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo puedo dividir en dos integrales y en esa integral de acá la integral es convergente. Porque esa es la hipótesis, ¿no? La hipótesis de que la función desde 0 hasta el infinito, g de x diferencial de x es convergente. Ah, profesor, pero usted ha puesto acá desde 0 hasta el infinito, pero acá usted acá tiene desde m hasta el más infinito. Claro, porque yo puedo separar también el g de x, ¿no? De 0 a m o desde de 0 a m y desde m hasta más infinito, ¿cierto? De 0 a m es finito, para que sea convergente, obviamente de m hasta infinito debería ser convergente, ¿cierto? Debería ser convergente. Y listo. Entonces, miren, esa es otra versión, ¿cierto? Otra versión de qué? De comparación del límite, pero acá ya considera el cero. Y además no es una bicondicionalidad, ¿cierto? Si la que está en el denominador es convergente, implica que la que está en el numerador es convergente. La integral que está en el numerador es convergente, ¿cierto? Listo. Entonces, eso es lo que se ha aplicado acá, ¿cierto? Y listo. Entonces, por tanto, la función gamma está bien definida, ¿ok? Proposición, ¿cierto? Proposición. Dice, para todo x mayor o igual que 0, ¿cierto? Se tiene que gamma de x más 1 es igual a x veces gamma de x. Esta es una propiedad muy importante que merece que ustedes la aprendan, ¿cierto? Aquí es proposición. Proposición, ¿cierto? Ok. Bueno, para demostrar esto de acá, ¿cierto? Para demostrar esto de acá, lo único que tienen que hacer es un pequeño cambio de variable. U igual a t elevado a la x y diferencial de t igual a e elevado a la menos x. No cambio de variable, sino aplicar integración por partes, ¿cierto? Integración por partes. Si tú aplicas integración por partes, vas a obtener este resultado de acá, ¿cierto? Pueden verificarlo si quieren, es bien sencillo la demostración, ¿ok? Miren, esta propiedad que está por acá me va a dar una propiedad importante, o bueno, me va a hacer recordar a una definición importante, la definición de factorial, ¿no? Que les había dicho al inicio. Miren, tengo que gamma de x más 1 es igual a x gamma de x, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo diría, ah, profesor, gamma de 2, ¿cierto? Gamma de 2 yo lo puedo ver como gamma de 1, ¿cierto? Más 1, ¿cierto? Por definición de esto es 1, ¿cierto? 1 gamma de 1. Pero si ustedes reemplazan 1 aquí, ¿cierto? Me quedaría t por e elevado a la menos t y ustedes pueden calcular esa integral y les va a salir 1, ¿no? Calcular gamma de 1 es igual a 1, ¿cierto? Gamma de 1 es igual a 1. Entonces acá les sale 1,
¿cierto? Ajá. Y profesor, gama de 3, ¿qué me sale? Gama de 2 más uno, porque gama de 3 es igual a gama de 2 más uno. 3 es 2 más uno, obviamente. Utilizando esa propiedad de acá me queda 2 veces gama de 2. Pero yo sé que gama de 2 es uno, ¿cierto? Gama de 2 es uno, por lo tanto aquí me queda 2 por uno, 2, ¿cierto? Nuevamente, gama de 3, ¿qué me queda? Gama de 4 ahora, ¿no? Gama de 4, ¿qué me queda? Gama de 4 es igual a gama de 3 más uno, por la propiedad que vimos hace ratito, acá sería 3 gama de 3. Pero gama de 3 yo lo tengo y es 2, entonces me quedaría 3 por 2, ¿cierto? Gama de 5, gama de 5 yo lo puedo ver como gama de 4 más uno, y eso es 4 veces gama de 4, pero gama de 4, ¿cierto? Miren, y gama de 3 es 3 por 2, que es 2 factorial, que 3 factorial, perdón. Y 2, ustedes saben que es 2 factorial, ¿cierto? Y 1, ustedes saben que es 1 factorial, ¿cierto? Entonces, gama de 5 me queda 4 por 3 factorial. ¿Cuánto es gama por 3 factorial? 4 factorial, ¿cierto? Y así podrían ir, así sucesivamente, ¿cierto? Miren, gama de 2, 1 factorial. Gama de 3, 2 factorial. Gama de 4, 3 factorial. Y gama de 5, 4 factorial, ¿cierto? ¿Cierto? Una unidad menos acá, ¿no? Y el factorial de 6. Y podrías ahí seguir, ¿no? Gama de 6, lo mismo, ¿no? Gama de 5 más 1 igual a 5 por gama de 5. Eso es igual a 5 por 4 factorial. Y eso es igual a 5 factorial. ¿Cierto? Entonces, miren, ¿no? Es una extensión de la definición de factorial, ¿cierto? La extensión de factorial. Eh, ¿Ok? Y miren, acá también tendremos la gráfica, ¿cierto? Recuerden que la función está definida en los positivos, ¿cierto? Cuando es 1 me da la factorial de 0, cuando es 2 me da la factorial de 1, cuando es 3 me da factorial de 2, ¿cierto? Que es 2, ¿cierto? Y así. Y a partir de acá empieza a crecer exponencialmente, ¿no? ¿Ok? Pero miren, esta propiedad de acá me permite, digamos, extender, entre comillas, la función gamma para los números negativos. Sí, porque mira, gamma, la que estamos estudiando nosotros, la función gamma solamente está definida en los enteros positivos, para los reales positivos, pero sin embargo nosotros podríamos definir gamma de menos un medio, ¿cierto? ¿Como quién? Como gamma de quién? Eh, Utilizando nuestra propiedad de acá, en realidad podemos hacer así. Gamma de menos un medio puedo verlo así. Gamma de un medio, ¿no? Gamma de un medio yo lo puedo ver como quién. Ojo, con este de acá voy a encontrar gamma de menos un medio. Gamma de un medio es igual a gamma de menos un medio más uno, ¿cierto? Entonces, esto yo lo podría ver como quién. Gamma de menos un medio por menos un medio. Entonces, miren, gamma de menos un medio, yo lo podría pensar como quién, como menos dos veces gamma de un medio, ¿cierto? Pero gamma de un medio está bien definida, ¿cierto? Gamma de un medio está bien definida, está definida. Pero gamma de menos un medio no lo tenía definida y sin embargo con esa propiedad de acá yo podría extenderlo, ¿no? O sea, con eso les quiero decir que para los números negativos que no son enteros, ¿cierto? Que no son enteros, podría encontrar su valor, ¿cierto? Podría encontrar su valor, ¿cierto? ¿Por qué para los enteros no podemos hacer eso? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Por ejemplo, gamma de menos uno, a ver, por ejemplo, gamma de menos uno no podría verlo como que gamma de menos uno lo puedo ver, a ver, tal vez así, ¿no? Gamma de cero es igual a gamma de uno más menos menos uno, uno menos uno, no, no puedo hacer eso. En realidad no existe cómo llegar al gamma de cero ni al gamma de uno, ¿no? Entonces, miren, pero para los que no son enteros, sí puedo ir haciendo. Inclusive para menos 3 medios, ¿no? Puedo verlo como gamma de uno, ¿cierto? A ver, sí, de menos 3 medios tendría que partir como gamma de menos un medio menos uno. Y ahí saco el menos, me quedaría más uno, ¿no? Pero igual a mí lo que me importa son solamente los positivos, ¿cierto? Esto simplemente es a modo de comentario, ¿no? Comentario, un comentario, ¿cierto? Pero para nuestros propósitos solamente necesitamos conocer la función gamma para los números
positivos, ¿cierto? Comentario. Para los números negativos, de repente ustedes lo van a ver cuando lleven un curso de análisis complejo un poco más avanzado, ¿cierto? Un poco más avanzado y, eh, bueno, en realidad no aparece tanto en los cursos de análisis, no más que todo aparecen en cursos de teoría de números. Principalmente están asociados a la función z de Riemann, ¿no? Que está donde, que aparece justamente en la hipótesis de Riemann, ¿cierto? En la hipótesis de Riemann. Ustedes saben que ahí justamente existe un teorema que los podría volver millonarios, ¿no? Si ustedes lo demuestran, una conjetura en todo caso, ¿no? Lo demuestran básicamente, tienen su vida asegurada. Ok, aquí vamos a resaltar dos propiedades importantes de la función gamma. La primera es esta de acá y la segunda que me interesa es esta de acá, ¿cierto? Esta función de acá y, perdón, esta propiedad de acá y esta propiedad de acá. Esta propiedad es llamada propiedad del complemento. Propiedad del complemento. Complemento. Propiedad del complemento. ¿Qué me dice la propiedad del complemento? Que gamma de x por gamma de 1 menos x es igual a pi sobre seno de pi x, ¿cierto? Y para demostrar esto de acá, nosotros necesitamos transformada de Laplace. Por eso es que no lo vamos a demostrar, ¿ok? En este caso vamos a omitir esta demostración, ¿cierto? Para usar esto de acá se utiliza teoría de convolución en realidad. ¿Okay? No es fácil de demostrar esto de acá. O sea, por lo menos con las herramientas que tenemos. Claro, con la transformada de Laplace sale bien rápido. Muy rápido diría yo. ¿Ok? Entonces miren, esta propiedad vamos a aprenderla. Y acá hay que tener en cuenta algo. Recuerden que la función gamma está definido ¿para qué? Para los números positivos. Por lo tanto, ¿cierto? X, ¿dónde debería estar? Yo debería tener que X sea mayor que 0 y también debería tener que 1 menos X, ¿cierto? 1 menos X sea mayor que 0. Eso significa que, ¿quién? Que X está entre 0 y 1, ¿cierto? Entre 0 y 1. Entonces acá, esto de acá, para X que está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los números que están más arriba? También podría utilizar lo mismo, ¿cierto? Sino que ahí vamos a utilizar otros artificios, ¿no? ¿Cuál propiedad? La propiedad de acá. ¿Cierto? La propiedad de acá hasta llegar a tener un X menor que 1. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver más clarito en los ejercicios. ¿Ok? Entonces, importante aprenderse esta propiedad de acá y la propiedad de acá. Esa propiedad. ¿Dónde está? Esa de acá, ¿cierto? Las tres propiedades. Con esas tres propiedades es más que suficiente para resolver los ejercicios relacionados a la función gamma, ¿cierto? Acá, r de un medio es igual a la raíz cuadrada de pi, ¿cierto? La raíz cuadrada de pi. Esta de acá se hace con transformada de Laplace, ¿cierto? Bueno, sin transformada de Laplace lo podrías demostrar simplemente asumiendo que esta integral es raíz cuadrada de pi sobre 2, ¿cierto? Simplemente integrando. Miren, acá tenemos un ejemplo. Nos dicen calcular esto de acá. Ah, ok. Ojo, la función gamma y la función beta me van a servir ¿para qué? Me van a servir para calcular algunas integrales que son complicadas, ¿cierto? Algunas integrales impropias que son, no solamente impropias, ¿ah? Otras integrales también. Ok, por ejemplo, aquí me piden calcular 0 a infinito. Aquí es 0 a infinito, ¿ya? 0 hasta el más infinito. Ok, me piden calcular esta integral. La integral desde 0 hasta el infinito, ¿de quién? De la raíz cuadrada de x por e elevado a la menos x, diferencial de x. Cada vez que yo tengo esto de acá, yo lo voy a asociar ¿con quién? Con una función gamma. Bueno, acá tengo en términos de x, arriba tenía en términos de t, y me puedo hacer bolas con esa definición, entonces voy a repensar mi función gamma como si fuese así, gamma de n igual a la integral en función de x, ¿cierto? De 0 hasta infinito, ¿de quién? De la variable, que para nosotros, bueno, aquí es x, ¿no? Porque lo que quieres comparar, ¿por quién? Por este numerito, menos 1, elevado a ese numerito menos 1, por e elevado a la menos la variable diferencial de x, ¿cierto? Aquí, n aparece acá. Y miren, cuando yo tengo la integral así, digo, esta integral es igual a ¿quién? A la función gamma de ¿quién? Del exponente aumentado en 1. Cuando yo tengo la integral, digo, esta integral de acá es igual a ¿quién? A la función gamma del exponente aumentado en 1.
Ah, listo, eso me va a ayudar para resolver esto de acá de una manera bien sencilla. Si yo veo esto de acá, me queda 0 hasta el infinito, x elevado a ¿quién? A la 1 medio, ¿cierto? Por e elevado a la menos x diferencial de x. Pregunta, ¿lo tengo de esta forma? Sí, ya lo tengo en esta forma. Ah, entonces esto, ¿quién es? Si ya lo tengo en esa forma, es gamma de quién? Del exponente aumentado en 1, ¿cierto? ¿El exponente quién es? Un medio. Aumentado en 1, simplemente le sumo. ¿Cuánto me queda acá? Bueno, me quedaría 3 medios, pero no lo voy a sumar y voy a aprovechar una propiedad que teníamos anteriormente. ¿Cuál propiedad? La propiedad de que R de n más 1 es igual a n por gamma de n, ¿cierto? Para dejarlo todo en términos de n. Entonces, ¿eso a qué sería igual? A un medio gamma de un medio, ¿cierto? Por esta propiedad de acá. Pero yo sé, bueno, estamos asumiendo que gamma de un medio, nosotros lo conocemos y que gamma de un medio es igual a la raíz cuadrada de pi, ¿cierto? Entonces acá simplemente lo reemplazo. Me quedaría raíz cuadrada de pi sobre 2. Hemos utilizado casi todas las propiedades, casi, ¿no? Esa de acá lo hemos utilizado también. Raíz de r no, gamma de un medio es igual a la raíz cuadrada de pi, ¿cierto? La raíz cuadrada de pi. Ok, entonces miren, los ejercicios relacionados a función gamma, ¿cierto? Es básicamente hacer una acomodación en la integral para poder comparar con el gamma de algún número conocido, ¿ok? Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Miren, este ejemplo de acá, ¿qué me dice? Demostrar que esta integral de acá es igual a la raíz cuadrada de 2pi sobre 3, ¿cierto? Miren, a priori, ¿cierto? A priori, integrar eso de acá será complicado o no, no sabemos, pero lo que voy a hacer es apoyarme, ¿cierto? ¿De quién? De la función gamma. Bueno, pero la función gamma, profesor, es de esta forma, ¿no está? De esta forma, ¿cierto? Y acá lo tengo, ni siquiera aparece el exponencial. Entonces, para ello, vamos a hacer ¿quién? Vamos a hacer un cambio de variable. Ojito con este ejercicio, ¿eh? Cambio de variable, ¿qué cambio de variable me conviene? Bueno, el cambio de variable que voy a hacer es u, no, yo quiero que aparezca un exponencial, entonces voy a hacer u igual a logaritmo de 1 sobre t, ¿cierto? Siempre que aparece una función, una integral, un integrando complicado donde aparezca logaritmo, ¿no? El cambio de variable que se aconseja hacer es u igual a logaritmo natural de t, ¿no? Como ustedes podrán observar, ¿cierto? Acá tengo que e elevado a la u es igual a 1 sobre t, ¿cierto? De lo cual yo obtengo que t es igual a e elevado a la menos u, por lo tanto, diferencial de t es igual a e elevado a la menos u por menos 1, diferencial de u, ¿cierto? Ya tengo todo para reemplazar ahí, ¿cierto? Y además, ¿no? Si ustedes observan, aquí tengo el límite integral de 0 a 1. Yo necesito de 0 al infinito, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, voy a calcular qué valores toma u, ¿cierto? Primero digo, si t, ¿cierto? Si t es igual a 0, ¿cuánto vale u? Entonces, u me quedaría logaritmo natural de, ¿cierto? U sería igual a logaritmo natural de 1 sobre 0. En todo caso sería el límite cuando t tiende a 0 ¿de quién? De logaritmo natural de 1 sobre t. ¿Cuánto me sale eso? Infinito, ¿verdad? Porque el logaritmo natural de 1 sobre 0 yo lo podría ver como infinito, ¿cierto? Como infinito. Y logaritmo natural de infinito, digo, ¿cuál es a qué exponente debo ponerle al exponencial o qué exponente debo colocarle al exponencial para que me dé infinito? Infinito, ¿cierto? Ahí está. ¿Listo? Cuando t es igual a 1, me queda u igual al logaritmo de 1 sobre 1. Logaritmo de 1 sobre 1, ¿cuánto es? Es 0, ¿verdad? 0. Entonces, al final de cuentas, ¿qué me va quedando? ¿Cierto? Me va quedando que esa integral, que lo voy a colocar como i, es igual a la integral de 0, cuando es 0 es infinito, cuando es 1 es 0, ¿de qué? De t, pero yo sé que t es igual a e elevado a la menos u, ¿cierto? Sobre logaritmo natural de 1 sobre t, que es u, ¿cierto? Elevado a la 1 medio, por diferencial de t lo tengo por acá, es
menos e elevado a la menos u diferencial de u, ¿cierto? Diferencial de u. Bueno, voy arreglando esto de acá y que me quede integral. Bueno, el menos lo puedo sacar afuera, listo, me queda infinito hasta 0 de e elevado a la menos u medios menos u, me quedaría a la menos 3u medios, ¿cierto? Por e elevado, por e no, por u elevado a la menos un medio, por diferencial de u, ¿cierto? Profesor, acá tengo de 0 a infinito, ¿qué voy a hacer? Como acá tengo multiplicado por menos, ustedes saben que yo puedo intercambiar los límites de integración multiplicando a todo por menos. Entonces acá me quedaría 0 hasta el infinito. ¿De quién? De e elevado a la 3u sobre 2 por e elevado a la menos 1 medio, diferencial de u. Voy a mi fórmula de la función gamma y todavía veo que no lo tengo necesariamente de la forma de la función gamma porque el exponencial, acá en el exponencial tengo el exponente igual a menos la variable. Pero acá no tengo igual a menos la variable. Bueno, coloqué aquí es 1. No lo tengo igual a menos la variable. Si no lo tengo igual a quién, a menos 3u sobre 2, ¿cierto? A menos 3 sobre u. Pero yo quiero que sea igual a la variable arriba, ¿no? Entonces voy a hacer otro cambio de variable. Digo t igual a. Y empezamos con t, ¿no? Voy a hacer x entonces. Voy a colocar aquí x igual a, ¿cierto? Igual a menos 3u sobre 2. Entonces, ¿cierto? Tengo que menos 2 tercios, ¿cierto? X es igual a u. Por lo que tengo que diferencial de u es igual ¿a quién? A menos 2 tercios. ¿De quién diferencial de u? 2 tercios diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Entonces todo esto de acá lo voy a reemplazar arriba, ¿cierto? Entonces me quedaría así, integral igual a integral desde 0 hasta el infinito. Ok. Bueno, el menos yo lo necesito, entonces no le voy a colocar menos acá. El menos no lo voy a utilizar, no lo voy a colocar. Porque yo quiero que el menos aparezca arriba en el exponente, ¿cierto? Entonces me quedaría así. E elevado a la 3u, e elevado 3u sobre 2, ¿quién es? X. Como está con menos, me quedaría menos, ¿cierto? ¿Listo? ¿Por quién? Por u, pero u es igual a 2 tercios de x. 2 tercios de x elevado a la menos un medio, ¿cierto? Por diferencial de u, que es 2 tercios. 2 tercios diferencial de x, ¿cierto? Todavía me falta para acomodarlo, ¿cierto? Todavía me falta acomodarlo para tenerlo como una función gamma de alguien, ¿cierto? De alguna función, ¿cierto? Miren, lo vamos a seguir acomodando. Integral igual a, ¿integral de quién? De 0 hasta infinito, e elevado a la menos x, que es justamente como lo quería, por, aquí es por, el 2 tercios elevado a la menos un medio, 2 tercios, acá me queda como la raíz cuadrada de 2 sobre 3, ¿cierto? Que lo puedo sacar afuera, ¿cierto? No, x elevado a la menos un medio diferencial de x, ¿cierto? Listo, ya lo tengo de la forma como yo lo quería. Exponencial de menos la variable y la variable elevado a un número, ¿cierto? Si yo lo comparo con la función gamma, me quedó exactamente en esa forma de la función gamma, ¿cierto? Esto es igual a ¿quién? Raíz cuadrada de 2 sobre 3. ¿Por quién? Gamma del exponente más 1, ¿cierto? Del exponente más 1. ¿Quién es eso? Igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 3 por gamma de un medio, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos quién es gamma de un medio. Gamma de un medio es raíz cuadrada de pi, por lo tanto, y es igual a la raíz cuadrada de 2pi sobre 3, ¿cierto? Y listo. Miren, aquí hemos utilizado todas las propiedades que dijimos que deberíamos aprenderlo. Es un bonito ejercicio, ¿cierto? Para recordar las propiedades, ¿cierto? Comenzamos con un pequeño cambio de variable para adecuarlo a la forma que queríamos, ¿cierto? Y nos habían pedido justamente eso, demostrar que esa integral era la raíz cuadrada de 2pi sobre 3, ¿cierto? Sobre 3. Ahora
vayamos a estudiar la función beta de Euler. ¿Qué es la función beta de Euler? También va a ser una integral impropia, ¿cierto? Pero la función beta va a tener una variable, es una función de dos variables, ¿cierto? De dos variables reales. Está definido en el intervalo de los reales positivos por los reales positivos. Y va a tomar valores ¿dónde? En R. Esa función beta, ¿cierto? Depende de dos variables, m y n, ¿cierto? Y va a ser igual a ¿quién? A la integral de 0 a 1 de ¿quién? De t elevado a la m menos 1 por 1 menos t elevado a la n menos 1, ¿cierto? Elevado a la n menos 1. Bien que aquí podemos tener asíntotas en 0 y en 1, ¿cierto? Porque si este fuese un exponente negativo, el t pasaría abajo y tendría una asíntota. Lo mismo pasa acá. Si t fuese mayor que 1, si t fuese igual a 1 y este de acá tiene exponente negativo, ¿cierto? Este exponente fuese negativo, pasaría abajo, ¿no? Por eso es que digo que esta integral es una integral impropia, ¿cierto? Ok, y miren, miren, bueno, profesor, muy difícil la fórmula de la función beta. Bueno, la función beta de m, n, yo lo podría ver de la siguiente manera, ¿cierto? Integral 0 a 1, eso sí tengo que saberlo, ¿no? Que debo integrar de 0 a 1. Acá coloco la variable, ¿cierto? La variable por 1 menos la variable diferencial de t. Y arriba, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el primerito m menos 1 y el otro, el segundo variable, menos 1. ¿Cierto? M menos 1, n menos 1. Y listo, ¿cierto? Lo asocio, ¿no? Aquí. Tal vez con otro color. Esto de acá, sí. Esto de acá y esto con este exponente de acá, ¿cierto? ¿Listo? Y también vamos a ver que esa integral está bien definida, ¿cierto? Y para ello también vamos a usar nuestro criterio de comparación de límite, ¿cierto? Y ustedes pueden observar acá. ¿Con quién vamos a compararlo? Con esta función que aparece por acá, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto? Ya habíamos visto criterio de convergencia usando esa función también, ¿cierto? Bien, si nosotros mandamos el límite tendiendo a 0, vamos a tener 1 por acá y acá también 1. Por lo tanto, esta función converge si solamente si la función que está abajo converge, ¿cierto? Converge. Y ahí se utiliza, ¿cierto? Se utilizan los criterios de convergencia que hemos estudiado anteriormente. Y tenemos que es convergente, ¿cierto? Que es convergente para todos los m y n positivos, ¿cierto? Si que ustedes ya lo miran a detalle, pero está bien, bien sencillo eso, ¿ok? Muy bien, muy bien. Y también nosotros podemos ver a la función beta en términos de senos y de cosenos, ¿cierto? Algunos, en algunas partes de las aplicaciones de la función beta me conviene ver a la función beta definido en términos de cosenos y senos. Porque recuerden, no sé si, bueno, cuando estudien EDO de repente o EDP más seguro, ¿cierto? Van a ver que las funciones o las funciones que modelan las ondas, ¿cierto? O el recorrido que hacen las ondas, son funciones que están en términos de senos y de cosenos. Y eso, ¿cierto? Y por ahí cuando hago ciertos cálculos, de repente para calcular amplitud, no sé, cualquier cosa que quieras encontrar o que te interese encontrar de las ondas, ¿cierto? Te van a aparecer integrales en términos de senos y de cosenos, ¿cierto? Y a veces eso se trata de asociar con la función beta, porque la función beta va a ser una función, digamos, que me va a ayudar a calcular esas integrales y hasta ese punto donde tú llegues a modelar esas funciones, se supone que ya dominas muy bien la función beta, ¿cierto? Y es más, la función beta está definida en términos de la función gamma, eso vamos a verlo justamente después de esto. Bueno, para ver que la función beta se puede definir de esta manera, lo único que podemos hacer que vamos a hacer es hacer este cambio de variable de acá. ¿Qué cambio de variable? T igual a seno al cuadrado de z. T igual a seno al cuadrado de z, ¿cierto? T igual a seno al cuadrado de z. Utilizando este cambio de variable encuentras su diferencial de t, ¿cierto? En términos de la diferencial de z, encuentras quién es z, lo reemplazas aquí y listo, ¿cierto? Y listo.
Bueno, cambio de variable nosotros hemos hecho un montón de veces. ¿Ok? Entonces eso ya lo pueden observar ustedes. ¿Ok? Pero vayamos a los ejercicios que es realmente lo que nos interesa aquí. ¿Cierto? Tenemos dos principales propiedades de la función beta. ¿Cuáles? Que la función beta es una función simétrica con respecto a sus variables. ¿Qué significa? Que beta de m, n es igual a beta de n, m. ¿Cierto? ¿Qué más? Que beta de m, n no es nada más ni nada menos que la función gamma de m por la función gamma de n sobre la función gamma de la suma de sus variables, de m más n, ¿cierto? Lo mismo, acá también se hace convolución, ¿cierto? Porque la función beta va a ser convolución de la función gamma, ¿cierto? ¿Listo? Esta propiedad de acá es sencillo, simplemente se hace un cambio de variable, para el de acá no, se utiliza también de la forma de Laplace. Ok, veamos algunos ejemplos donde puedo usar la función gamma, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, miren, esta función de acá no es para nada una función, digamos, esta integral de acá no es ni siquiera una integral impropia, miren, porque la función está bien definida para ser y1. Ok. Veamos qué es lo que me queda por acá, ¿ok? Eh, bueno, voy a tratar de acomodarlo en términos de la función beta, ¿cierto? Miren, esta integral de acá, y yo lo veo como que integral de 0 a 1, raíz cuadrada de x por 1 menos x, así diferencial de x. Y ya cuando aparece x y 1 menos x, ya está, ¿cierto? Y igual a la integral de 0 a 1, x igual a la 1 medio, o la raíz cuadrada de 1 menos x, que también lo voy a colocar así, 1 menos x elevado a la 1 medio, diferencial de x. Profesor, acá tengo x, 1 menos x, ya tengo ya. Ya sé qué función es, la función beta. Recuerden que la función beta de m, n es igual a integral de 0 a 1, ¿cierto? De la variable, ¿cierto? Bueno, en este caso la variable es x, vamos a dejarla en términos de x, de un exponente m menos 1 por 1 menos x elevado a la n menos 1 diferencial de x. Miren, cuando ya lo tengo así, digo, esta de acá, esta integral de acá, es la función beta de quién? De este exponente aumentado en 1, este exponente aumentado en 1. Ya digo, entonces el i debe ser igual a beta de este exponente aumentado en 1, que sería 3 medios, 3 medios, ¿cierto? 3 medios. Profesor, yo sé cuánto vale esto. Esto es gamma del primero, 3 medios, por gamma del segundo, 3 medios, sobre gamma de la suma, 3 medios más 3 medios, ¿cierto? 3 medios más 3 medios, ¿cierto? Profesor, yo sé cuánto vale gamma de 3 medios, no lo sé, pero yo lo puedo ver a gamma de 3 medios como gamma de 1 más un medio, ¿cierto? Bueno, gamma de 3 medios al cuadrado primero vamos a colocar acá. Gamma de 3 medios al cuadrado sobre gamma de 3, ¿cierto? Gamma de 3. Y voy a añadir una hoja más. Añadir página. Ok, tenemos lo siguiente. Miren, ya tenía eso, ¿no? Pero yo sé que gamma de 3, ¿cierto? Es igual a 2 factorial, ¿cierto? Esto disminuido en 1 factorial. Entonces tengo que la integral es igual a gamma de 3 medios, pero gamma de 3 medios lo veo como gamma de 1 más 1 medio, ¿cierto? Elevado al cuadrado. ¿Al cuadrado es? Sí, no, al cuadrado. Sobre 2 factorial, ¿cierto? Pero yo recuerdo que gamma de un número aumentado en 1 es igual a el número n gamma de n. Ya. Entonces aquí tendría i igual a 2 factorial es 2, ¿cierto? Entonces voy a colocar el 2 acá. Gamma de 1 más aumentado un número es el mismo número, o sea, un medio, por gamma de ese número. Gamma de un medio. Todo elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me queda? Un cuarto sobre 2, me queda un octavo, ¿cierto? Gamma al cuadrado de un medio. Pero gamma de un medio yo lo conozco, ¿cierto? Recuerden que gamma de un medio es raíz cuadrada de pi. Entonces me queda un octavo por la raíz cuadrada de pi al cuadrado y eso es igual a
pi sobre 8, ¿cierto? Pi sobre 8. Y listo, ¿cierto? Miren, calculamos esta integral, ¿cierto? Usando simplemente la función beta, ¿cierto? La función beta y la función gamma, ¿no? Porque la función beta, todo me queda en términos de la función gamma, ¿cierto? Entonces, ojito con eso, ¿no? Ojito con eso. Bueno, y eso sería toda esa parte teórica. Hemos hecho muchos ejercicios, ¿no? ¿Ok? Entonces, también tengo otra lista de ejercicios por acá. Bueno, si es que hay alguna pregunta, alguna duda, chicos. Ok, si no hay ninguna pregunta, pasemos a nuestros ejercicios. Por acá, creo que lo tengo. Aquí está. Ok. Bien, la primera parte es evaluar las integrales, ¿cierto? Me dan eh, varias funciones impropias. Vamos a resolver algunas, ¿ok? Luego tenemos criterio de convergencia. Luego tenemos algunas preguntas de análisis. Que en realidad las preguntas de análisis son muy buenas porque te ayudan a tener un cierto criterio al momento de resolver tus ejercicios. Y también te ayudan a tener tus propias técnicas de resolver, ¿no? No es cuando haces solamente practicas ejercicios y ejercicios, ejercicios, claro, te vuelves muy rápido resolviendo ejercicios y aprendes fórmulas, ¿cierto? Pero si por ahí te cambian un poco el ejercicio, puedes que tengas algún problema por ahí, ¿no? Algún problema para desarrollar eso. ¿Ok? Empecemos con el primer ejercicio. Vamos a llevar todos ellos. Bueno, vamos a coger un ejercicio de cada tipo. A ver, aquí tengo 2 infinito, 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 0 infinito. El de acá es parecido a este. Este de acá es parecido al de acá. Vamos a la A, la B, la C entonces. La A, la B, la C. Ya el resto queda como ejercicio para ustedes. Ok, son integrales sencillas de calcular, me parece. ¿Cierto? Aquí la idea no es aprender a integrar, ¿no? Sino saber resolver esos ejercicios, ¿cierto? Porque integrar ya sabemos, ¿no? Ya aprendimos a integrar en las 5 primeras semanas. Ahora lo que queremos es aplicar nuestras definiciones que aprendemos hoy día. Pantalla completa y listo. Un segundo. Voy a tomar mi café que me había olvidado. Ya se enfrió ya. A ver, ¿quién me dice cuánto sale la primera? A ver, la A. Veamos. Ejercicio 1, la A. Me dicen calcular la integral de 2 a más infinito de la función 2 sobre b al cuadrado menos b diferencial de b. Diferencial de b. Ok, muy bien, profesor, yo ya sé quién es eso. Voy a llamarle i a esto. Yo sé que la integral es igual a, ¿cierto? Es integral aquí. Es igual a límite cuando b tiende al infinito. Antes de hacer esto de acá, hay que tener en cuenta algo. Que dentro de mi intervalo, de 2 hasta más infinito, no existe ninguna asíntota. Pero yo puedo observar que las únicas asíntotas que existen acá, asíntotas verticales me refiero, son b igual a 0 y b igual a 1, ¿cierto? Porque solamente se hace 0 en b igual a 0 y b igual a 1. Entonces, no hay ninguna asíntota ahí. Entonces, de frente, límite cuando b tiende al infinito, ¿de quién? De la integral de 2 hasta b, de 2 sobre, ¿cierto? B al cuadrado menos b diferencial de b. Ahora lo único que yo tengo que hacer es integrar esto de acá, ¿cierto? Integrar. ¿Y cómo integro eso? Bueno, puedo usar fracciones parciales o puedo completar cuadrados. Vamos a hacer fracciones parciales para recordar un poco, ¿cierto? ¿Ok? Acá sin límite, de luego lo coloco acá, ¿ok? Para no estar colocando cada rato límite. Solamente integral indefinida, de 2 hasta b al cuadrado menos b diferencial de b. Esto lo veo como 2 veces la integral de b por b menos 1, diferencial de b, ¿cierto? 2 sobre b por b menos 1, yo quiero verlo de esta forma, a sobre b
más b sobre b menos 1, ¿cierto? ¿Qué hago acá? Sumo, me queda 2 sobre b por b menos 1 igual a por b menos 1, ¿cierto? Más b por b, sobre b por b menos 1, ¿cierto? Por igualdad, debemos tener que los numeradores son iguales, ¿no? Tenemos que tener 2 por 2 es igual a por b menos 1 más b por b, ¿cierto? Acá puedo dar simplemente valores y ya tengo, ¿no? Si b es igual a 0, esto sale 0, acá me quedaría menos a igual a 2, por lo tanto a es igual a menos 2, ¿cierto? Si b es igual a 1, acá me sale 0, me queda b, ¿cierto? b igual a 2. Listo. Entonces, esta integral de acá, ¿cierto? Integral de 2 sobre b por b menos 1, ¿cierto? b menos 1, diferencial de b, es igual a la integral ¿de quién? De a sobre b. ¿Quién es a sobre b? Menos 2. Menos 2 sobre b, ¿cierto? Diferencial de b, más la integral de b, ¿quién es b2? Sobre b menos 1. Diferencial de b, ¿cierto? ¿Cuánto me queda esto de acá? Me queda menos 2 logaritmo natural de b. Recuerden que acá lo que tengo es los b's positivos, entonces acá ya no voy a colocar valor absoluto, más, ¿quién? 2 veces logaritmo natural de b menos 1, ¿cierto? De b menos 1. Coloco en uno solo, me queda 2 veces logaritmo natural de b menos 1 sobre b, ¿cierto? Listo. Esto de acá lo voy a reemplazar arriba. Por lo tanto, integral es igual a la límite, recordamos que teníamos b tiende al infinito, ¿de quién? De esa integral de acá, ¿cierto? Pero esa integral de acá me dio esto de acá. Entonces me queda 2 logaritmo natural de b menos 1 sobre b evaluado en, ¿dónde? En 2 y b, ¿cierto? En 2 y b. Ok, profesor, ¿por qué no colocó el c? Recuerden que acá lo que quiero es calcular la integral definida, ¿cierto? Y para calcular la integral definida solamente necesito cualquier antiderivada, ¿cierto? En particular, no voy a considerar el c acá. Porque recuerden también, si coloco c acá, al momento de evaluarlo, el c se anula, ¿cierto? Se hace 0. Luego, lo que debo hacer acá es aplicar el límite. Tengo i igual a límite cuando, a ver, primero tengo que evaluar, ¿no? Límite cuando b tiende al infinito. ¿De quién? El 2 puede salir afuera. Logaritmo natural, ¿de quién? De b menos 1 sobre b, ¿cierto? De logaritmo natural de b menos 1 sobre b. Menos 2 ya lo saqué afuera, ¿no? Logaritmo natural de 2 menos 1, que me queda 1, logaritmo de 1, sobre 2, ¿no? Logaritmo de 1 medio. Logaritmo de 1 medio. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, acá no aparece el b, entonces normal, puedo solamente aplicar el límite acá. Muy bien, acá me queda 2 veces, ¿cierto? ¿Quién? Cuando b es infinito, ¿a dónde tiende este número que está dentro? ¿Cierto? Ese número tiende a 0. Bueno, en todo caso, como logaritmo natural es una función continua, recordarán ustedes que cuando es función continua, el límite pasa dentro de la función. Límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De b menos 1 sobre b. Ojo, cuando la función es continua, que en este caso es logaritmo natural, ¿cierto? El límite pasa dentro. Menos, ¿cierto? Menos, ok, vamos a dejarlo ahí. 2 veces, este 2 pasa para allá, me queda menos 2 veces logaritmo natural de un medio. Logaritmo natural de un medio es menos logaritmo natural de 2. Aquí me queda 2 veces logaritmo natural de 2, ¿cierto? Acá lo único que me falta es calcular esto. Miren, ¿esto a dónde va? B menos 1 sobre B, cuando B tiende al infinito, esto se va a ¿dónde? A 1, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto se va a ¿dónde? A 0, ¿cierto? Se va a ¿dónde? A 0. 2 por 0, 0. ¿Esto cuánto me queda al final de cuentas? 2 veces logaritmo natural de 2. O sea, me queda logaritmo natural de 4, ¿cierto? Logaritmo natural de 4. Y listo. Ya tendríamos solucionado el primer ejercicio. A ver el B. ¿Qué pasa con el ejercicio B? Ejercicio B me dice lo siguiente. Me piden calcular
la integral menos infinito hasta infinito, ¿de qué función? De 2x, ¿cierto? Diferencial de x sobre, ¿cierto? Sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Más 1 al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Al cuadrado. Ok. Ok. ¿Qué tengo acá? Miren, ¿cierto? Claro, ustedes dirán, profesor, esta es una función impar, ¿cierto? Integral sobre un intervalo simétrico debería darme cero, ¿cierto? Debería darme cero. Pero recuerden que no puedo ver a esto como si fuese un intervalo simétrico. ¿Por qué? Porque puede ser que al momento, ¿cierto? De partir esta integral, ¿cierto? Una de los sumandos no sea convergente. Claro, aquí en este caso especial sí va a ser convergente ambos de sus integrandos, pero más adelante vamos a ver un ejemplo donde sí queda explícitamente, ¿cierto? Que no podemos simplemente asumir que la función es impar y debería darme cero. ¿Ok? Más 1 al cuadrado, más, aquí coloqué cero, podría colocar cualquier otro número, 1, 2, lo que ustedes quieran, ¿no? La integral de 0 hasta el más infinito, ¿de quién? De 2x, diferencial de x, ¿cierto? Sobre, ¿quién? X al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 1 al cuadrado. Ok. Eh, bueno, acá me queda, ¿quién? Igual a límite, ¿cierto? Cuando a tiende a menos infinito, ¿de quién? De esa integral, ¿cierto? De esa integral. En vez de infinito, menos infinito voy a colocar a y arriba normal, 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Más límite cuando b tiende al infinito. Ahora en vez de infinito voy a colocar b y acá abajo el 0. 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 1 al cuadrado. Ok, esta integral de acá, ¿qué me sale? Bueno, acá arriba tengo diferencial de u, abajo tengo u al cuadrado, ¿cierto? Esta función es límite cuando a tiende al menos infinito. Esta integral me sale 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Sí? No, me queda menos acá, ¿no? Listo, ahora sí. Desde a hasta 0, ¿cierto? Más, lo mismo acá, límite cuando b tiende al infinito. ¿De quién? De... también la misma integral, ¿no? Menos 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Evaluado en 0 y en b, ¿cierto? Ya tengo listo casi el ejercicio. Lo único que tengo que hacer es evaluar. Límite cuando a tiende al menos infinito, ¿cierto? De esta integral de acá. ¿Qué me sale esta integral de acá? Me evalúo en 0 primero, me queda menos 1, ¿cierto? Menos con menos me queda más. Esto evaluado en 0 me queda 1 sobre a cuadrado más 1, ¿cierto? Listo. Más, evaluado en b, me quedaría límite primero. Límite cuando b tiende al infinito. Evaluado en b, ¿qué me queda? Me queda menos 1 sobre b al cuadrado más 1. Menos con menos me queda más. Evaluado en 0 me queda 1. ¿Cierto? Me queda 1. A final de cuentas, ¿qué me va quedando esto? Bueno, acá, miren, cuando a tiende al menos infinito, a al cuadrado se va al más infinito. 1 dividido sobre un número que se va al más infinito es 0. Entonces acá todo esto me queda ¿cuánto? Menos 1. Y lo mismo acá, ¿no? B al cuadrado va al más infinito, menos 1 dividido sobre un número que se va al más infinito, se va a 0. Entonces acá me queda 1. En este caso me quedó 0, ¿cierto? Me quedó 0. Entonces miren, sí, nosotros en este tipo de casos nosotros podemos pensar esto como una función impar. Una función impar se va a 0. Siempre y cuando al momento de particionarlo yo observe, esta integral de acá es convergente, este es convergente. Entonces digo, sí, realmente sí. Este de acá es igual a 0. Esta integral de acá es igual a 0.
¿cierto? Pero podría pasar, ¿no? A modo de observación voy a colocar aquí, ¿no? Observación. Observación. Podría pasar que tenga un integral de este tipo, por ejemplo. Un integral de menos infinito hasta infinito. ¿De quién? De, a ver, vamos a colocar de x al cubo diferencial de x. Tú dirías, ah, profesor, función impar. Esto tiene que salirme cero, ¿cierto? Cero. Entonces, ¿me estás diciendo que esto es convergente? ¿Cierto? Convergente. ¿Por qué? Porque me saldría cero. Pero eso está errado, está mal. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque esto de acá está, acá voy a colocar a modo de error. Error. Minúscula mejor. Para no letreros tantos. ¿Ok? Error. ¿Cierto? ¿Por qué error? Porque, miren, sucede que por definición, ¿no? Porque por definición, ¿cierto? Debería esto integrarlo de esta manera, menos infinito hasta infinito de x al cubo, diferencial de x, ¿cierto? ¿Esto quién es? La integral de menos infinito a 0 o a cualquier otro número que tú quieras, x al cubo, ¿cierto? Diferencial de x más la integral de 0 hasta el infinito de x al cubo, diferencial de x. Aquí recién yo debería hacerme la pregunta. ¿Esta integral tiene sentido? Sí, solamente sí. Las dos partes de acá tienen sentido. O sea, en el sentido convergente, ¿no? Entonces, esta integral es convergente. Sí, solamente sí. Las dos que están acá son convergentes. Pero esta de acá, obviamente, es divergente. Divergente. Y este de acá también es divergente, ¿cierto? Profesor, ¿por qué es divergente? Divergente. Fácil, chicos, miren. Para saber qué es divergente, vamos a centrarnos en la de ella. Basta que uno sea divergente y ya todo es divergente. ¿Por qué? Porque la integral de 0 al infinito de x al cubo, diferencial de x, obviamente, ¿no? Voy a tener la gráfica de esta función así, ¿no? Y voy a ver que la gráfica, la área debajo de la gráfica es, desde 0 hasta más infinito, es infinita, ¿no? O puedo integrar simplemente acá, me queda límite cuando b tiende al infinito, ¿de quién? ¿De quién? X a la cuarta sobre 4, ¿no? Evaluado en 0 y infinito, ¿cierto? Límite, cuando b tiende al infinito, de aquí b. B, ¿cierto? B, sí. B elevado a la cuarta sobre 4, ¿cierto? Menos 0, que me sale 0. ¿Esto a dónde se va? Al infinito, ¿cierto? Al infinito. Por lo tanto, esto de acá es divergente, ¿cierto? Entonces, no simplemente, ¿cierto? No simplemente ver que la función sea impar cuando tengo límites infinitos, ¿cierto? Ojo con eso, es una bonita pregunta para verdadero y falso. Ok, hagamos la C. ¿Qué nos dice la C? ¿Qué nos dice el ejercicio C? El ejercicio C me piden integrar desde 0 hasta 1, ¿qué función? Tita más 1 sobre la raíz cuadrada de tita al cuadrado más 2 tita, más 2 teta, ¿no? Diferencial de teta. Ok, observo primero las asíntotas. ¿Dónde tengo asíntotas? Tengo asíntotas en, ok, despejo, teta al cuadrado, tendría asíntotas simplemente en 0 y en 2. No, en menos 2. En menos 2 y 0, ¿cierto? Tenía dos asíntotas, en menos 2 y 0, ¿cierto? Entonces la función está definida en todo bueno, en casi en todo, bueno, lo debería decir así, en todo 0, 1 menos en el 0, ¿cierto? Menos en el 0. Entonces, esto de acá, yo digo, esto de acá es igual a límite, esto voy a colocar y igual a límite cuando a tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? De la integral de a, ¿cierto? Hasta 1 de teta más 1 sobre, ¿cierto? Raíz cuadrada de teta al cuadrado más 2 teta, ¿cierto? Diferencial de teta. Bueno, algunas personas en algunos textos en general no les gusta estar colocando teta cada rato. Simplemente al final de cuentas terminan de encontrar la integral de acá
¿cierto? Y al finalizar, ya, ¿cierto? Evalúan los límites, ¿ok? Pero bueno, en todo caso, vamos a hacerlo así. Esa sería, digamos, la manera formal, ¿no? Y igual a límite, cuando a tiende a cero por la derecha. Bueno, acá esto lo veo como u, y esto es quién, diferencial de u, dos veces diferencial de u, ¿no? Dos veces diferencial de u. ¿Cuánto me quedaría eso? Me quedaría 2. Esa integral me queda raíz cuadrada de teta al cuadrado más 2 teta, ¿cierto? Más 2 teta, medio, me quedaría un medio, ¿no? Un medio, multiplicado por 2, ¿no? Multiplicado por 2, ¿sí? No, 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 está bien, está bien. Simplemente raíz cuadrada, ¿no? De eso. Evaluado en A y en 1, ¿cierto? Evaluado en A y en 1. Está bien, eso, 2. Sí, ¿no? Sí, exactamente eso me queda. Evaluado en A y en 1, ¿cierto? Y igual a límite, cuando A tiende a 0 por la derecha, evalúo en 1, me queda raíz cuadrada de 1 más 2. ¿Cuánto es eso? Raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada, en vez de teta coloco a al cuadrado más 2 veces a. ¿Cierto? Lo primero que tengo que hacer es reemplazar el a aquí. Si me sale un número, todo bien. Si me sale indeterminado, tengo que aplicar alguna regla o alguna técnica para eliminar esa indeterminación, ¿cierto? Entonces aquí me queda i igual. Si reemplazo el a, me queda 0 más a igual a 0, ¿no? 0 más 0, 0. Todo eso me queda 0. Entonces todo esto me queda ¿cuánto? Raíz cuadrada de 3. Y listo, ¿cierto? Y listo. Y ya está. Y ya está. ¿Cierto? Ok. Ahora veamos otro tipo de ejercicios. Vayamos a esto de acá, ¿cierto? Ok, vamos con la primera parte primero. Acá vamos a aplicar nuestros criterios de convergencia, ¿no? Porque aquí lo que me piden es determinar las integrales impropias. Si las integrales impropias son convergentes o divergentes. Entonces acá no necesito calcular su valor, solamente decir si son convergentes o no, ¿cierto? Si son convergentes o no. Muy bien. Esa es la 2. Y acá tenemos el ejercicio A, ¿cierto? El ejercicio A me da integral de 1 hasta el infinito, positivo, diferencial de x, sobre 2x más la raíz cúbica de x al cuadrado más 1, ¿cierto? Más 1 más 1 más 1 más 4. Más 4. ¿Qué haría acá? A ver. Ajá, acá vamos a recordar, ¿cierto? Ese pequeño consejo que escribí a la hora de clase es observar el grado, cuando tengo límite al infinito, ¿no? Es observar el grado de quién, del denominador. Y observo, por ejemplo, que el grado, ¿cierto? El grado del denominador me quedaría, el grado absoluto me refiero, ¿no? 1, ¿cierto? Grado igual a 1. Entonces, voy a observar, voy a comparar, ¿cierto? Comparar con 1 sobre x, con la función 1 sobre x, 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 2 tercios, sí, 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 listo. Ahora, ¿cómo lo comparo? Digo, tomo f de x igual a esa función de arriba, ¿cierto? 2x más la raíz cúbica de x al cuadrado más 1, ¿cierto? Más 4. Y la función g de x igual a 1 sobre x, ¿cierto? 1 sobre x. Y miren, esas dos funciones son positivas en el intervalo 1 más infinito, ¿cierto? Entonces, miren, tengo que las funciones... No, aquí no interesa si las funciones son positivas, en realidad,
¿cierto? Porque yo quiero utilizar el criterio de comparación de límite en realidad. Eso quiero utilizarlo. Que en realidad eso ayuda más que el criterio de comparación. Ok, luego, ¿qué voy a hacer? Voy a observar, claro, yo quiero comparar con esto, ¿cierto? Entonces, pero yo sé que la integral de este de acá es divergente, la integral de esta, la integral impropia en este dominio es infinito, no convergente, es divergente, ¿cierto? Eso lo vamos a ver luego. Bueno, en todo caso ya lo habíamos hecho, ¿no? Lo único que tengo que hacer es encontrar este límite. Límite de f de x, ¿cierto? Sobre g de x. Puedo colocarlo g de x arriba sin ningún problema, ¿cierto? X tendiendo a infinito, ¿cierto? Esto es igual a esto de acá dividido entre esto de acá. Si yo lo divido, me queda arriba x sobre 2x más la raíz cúbica de x al cuadrado más 1 más 4, ¿cierto? ¿Cuánto me da ese límite? Bueno, me faltó colocar el límite, ¿cierto? Me faltó colocar el límite. Acá, límite. Límite, límite. Cuando x va al infinito, ¿cierto? Cuando x va al infinito. Ahora, ¿cómo calculo ese límite? Voy a factorizar el x. Límite cuando x tiende al infinito. Factorizo abajo un x, ¿cierto? Y lo elimino con ese x de arriba, me queda 1 sobre. Si eliminé un x, me queda 2 más, al momento, bueno, vamos a hacer un paso por paso, ¿no? Para que sepan qué es lo que se ha hecho. X factorizo acá, me queda 2 más, al momento de sacar un x acá, ¿cierto? Eh, tuve que verlo dividido entre x, pero ese x pasa abajo como 1 sobre x al cubo, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 sobre x por acá, más 1 sobre x al cubo, más 4 sobre x, ¿cierto? Listo. Ok, acá este x que está por acá, con este x de acá, se van, ¿cierto? Me quedaría límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre, ¿cierto? 2 más la raíz cuadrada cúbica, ¿no? Raíz cúbica de 1 sobre x más 1 sobre x al cubo, ¿cierto? Más 4 sobre x, más 4 sobre x, ¿cierto? 4 sobre x. Miren, cuando x vale infinito, este de acá se va a ¿dónde? Este de acá se va a 1 sobre x se va a 0, esto de acá se va a 0, esto de acá se va a 0. Entonces, toda esta partecita de acá, desde la raíz hasta este acá, se va a 0. Entonces, toda esta integral se va a ¿dónde? A un medio, ¿cierto? Integral no, todo ese límite se va a ¿dónde? A un medio. Entonces, tengo que el límite de este f sobre este g, ¿cierto? Es un medio. Entonces, lo único que debo recordar es que si la integral impropia de g de x converge, sí y solamente si esta converge. Entonces, como esta yo puedo integrarlo más fácilmente, ¿cierto? Y entonces solamente es suficiente determinar la integral impropia de g de x. Y note que la integral desde 1 hasta el infinito de g de x, diferencial de x, ¿cierto? Que era igual aquí. Integral de 1 hasta el infinito de diferencial de x sobre x. Recuerden que esto era logaritmo natural de x, ¿cierto? Evaluado en 1 hasta el infinito. Así vamos a trabajar de diferentes maneras para que se vayan familiarizando con las diferentes terminologías, ¿cierto? Así, de evaluado en 1 hasta el infinito. ¿Ok? Y acá coloco, ¿cierto? Que este es igual al límite cuando x tiende al infinito. ¿De quién? Del evaluado esto en logaritmo natural de x, ¿cierto? Menos logaritmo natural de 1, ¿cierto? Que es 0. Esto de aquí, ¿cuánto me sale? Esto de acá me sale infinito, ¿cierto? Este acá me sale 0, ¿cierto? ¿No? Así son notaciones de algunos libros. Ok. Eh, entonces tengo que, como la integral de 1 hasta el infinito de g de x es divergente, y además límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre g de x es igual a un medio, coma, por, el el criterio de comparación del límite del
límite que tenemos, se tiene que integral desde 1 hasta infinito de la función f diferencial de x es divergente. Divergente. ¿Para qué función? Para la función f que hemos colocado acá, ¿cierto? Esta función f, ¿cierto? Y listo. Hemos demostrado que esa función es divergente, ¿cierto? Es divergente. Bueno, no la función, la integral impropia de esa función es divergente, ¿cierto? Hagámosla B. ¿Qué nos dice el ejercicio B? El ejercicio B, a ver, me dan otra función, ¿no? Ok, integral, también va a ser divergente, me parece. 1 hasta el infinito de 1 menos e elevado a la menos x sobre x diferencial de x, ¿cierto? Bueno, en realidad para calcular este tipo de convergencias, ¿no? De funciones integrales impropias, ¿cierto? Existe una teoría que se llama teoría del orden, ¿cierto? Del orden. Que es básicamente ese pequeño truco que estamos utilizando siempre, observar el grado que está abajo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en lo que hace en la teoría del orden, o calcular el orden de funciones, es ver, ¿cierto? Con qué función es comparable, ¿cierto? Con qué función es comparable esta función o este integrando que está acá, o cualquier función, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Lo que se hace ahí, solamente un pequeño paréntesis para, digamos, que tal vez para quien entienda, le va a ayudar bastante al momento de resolver sus ejercicios, ¿cierto? Miren, yo digo que el orden, ¿cierto? De una función f es igual a quién? A, no sé, vamos a colocarle de una función f, no. Sí, de una función f. Orden de una función. Orden de una función, ¿cierto? Orden de una función. Orden de una función f va a ser así, denotado por O de f. Orden de f. Y digo que la orden de una función es igual a un p, no, vamos a colocarle a r. Orden de función es igual a r, ¿no? Y r puede pertenecer a los naturales no, a los reales, puede ser positivo o negativo. Si, ¿quién? Si el límite, ¿cierto? Si el límite de la función f de x sobre x elevado a la r me sale un número. Me sale un número L cuando x tiende al infinito. Al infinito, sí. L diferente de infinito, ¿cierto? Diferente de infinito. O sea, me sale un número, mejor dicho. Un número que está en los reales. ¿Ok? Así mejor. L pertenece a R. Puede ser, ¿cierto? Positivo o negativo. Entonces ahí yo digo que F tiene la misma orden que X a la R. O la orden de F es igual a R. ¿Cierto? Claro, pero el truco no está ahí. ¿Cierto? No está ahí. Sino el truco está en qué, ¿cierto? En saber las órdenes de las funciones. Por ejemplo, ¿no? El orden de una función f sobre g, ¿cierto? Es igual al orden de la función f sobre el orden de la función g, ¿cierto? Orden sobre la función g. Por ejemplo, acá el truquito que nosotros hemos hecho aquí es observar el orden de la función que está en el denominador, ¿cierto? Y justamente el orden de estas funciones es fácil de calcular simplemente sacando su grado absoluto, ¿cierto? Que es 1, por ejemplo, acá, ¿cierto? Que es 1, ¿cierto? Por ejemplo, este límite de acá, miren, ¿qué hemos hecho? Demostrar simplemente que el orden de la función que está acá es igual al orden de la función del x, porque esta integral me salió un número, ¿cierto? Miren, entonces el orden de esta función que está en el denominador es igual al orden de la función que está en el numerador, ¿cierto? Básicamente estamos haciendo la teoría del orden, pero de una manera eh, bien reducida, ¿cierto? Bien fácil, bien junior, ¿no? Ok, pero ¿cuál es lo interesante de eso?
Lo interesante de esto es que para algunas funciones es bien fácil calcular su orden. Por ejemplo, orden de de una función e a la menos x. ¿Quién sería? ¿Cierto? E a la menos x. E a la menos x, cuando x va al infinito es cero, ¿cierto? Entonces, su orden vendría a ser ¿quién? Cero, ¿cierto? Su orden es cero. Su orden es cero. Su orden, ¿ok? No, su orden es uno en este caso. Ujú. Sí, su orden es uno. Su orden es uno. Ok. ah, ¿Por qué? Porque e elevado a la menos x sobre x. Ah, no. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque si yo e elevado a la menos x lo divido sobre x, ¿me va a salir qué? Me va a salir cero. ¿Cierto? Me va a salir cero. Es más. El orden de, ¿de qué más? No sé si el orden en realidad podría ser uno, podría ser otro también, ¿no? Podría ser una constante, ¿no? Pues orden es cero este. Suborden es cero. ¿Por qué? Porque igual, ¿quién tiene el exponente cero? ¿Cierto? En x a la m es x elevado a la cero. Es uno, una constante. Entonces su orden es cero. Ok, el orden de ese es cero. Ujú. Ok. Esta propiedad funciona cuando el orden de f es diferente de cero. Así es. Ok, miren, entonces, eso es simplemente un pequeño truco, ¿cierto? Un pequeño truco. Ah, ya, ok. Pero yo, si yo quiero observar este de acá, digo, ¿con quién tengo que compararlo? Porque justamente la teoría del orden funciona para comparar funciones, justamente como habíamos hecho con este de acá, ¿cierto? Ah, ya, digo acá. Esta función que está arriba, ¿cierto? El orden de e a la menos x es cero. El orden de uno también debería ser cero, ¿cierto? Entonces significa que esto de acá yo lo puedo comparar con ¿quién? Con una constante. Y es obvio que yo lo puedo comparar solamente al numerador. Y al de abajo obviamente lo puedo comparar con ¿quién? Con x, obviamente, con x nada más, ¿cierto? Si el de arriba lo comparo con una constante y el de abajo lo puedo comparar con x, ¿cierto? Todo esto lo puedo comparar con ¿quién? Con una constante sobre x. ¿Cierto? Una constante sobre x. Y es claro que puedo compararlo, ¿por qué? Miren, porque e elevado a a la menos x, ¿cierto? Es menor que ¿quién? En uno hasta el más infinito, ¿ah? Siempre todo lo que hago acá es dentro de este intervalo de acá, ¿cierto? Uno sobre e elevado a la menos x es menor que uno, ¿cierto? Es menor que uno. ¿Por qué es menor que uno? Claro, bueno, podría partir de acá, ¿no? Yo sé que x es mayor que uno o mayor o igual que uno, como ustedes quieran. Entonces, menos x es menor o igual que menos uno, ¿cierto? Menos uno. Y e elevado a la menos x es menor o igual que e elevado a la menos uno, ¿cierto? E elevado a la menos uno obviamente es menor o igual que uno, ¿cierto? Para trabajar con un número conocido, ¿cierto? Ah, listo. Sí, ok, es menor o igual que uno. Ok, ok, ¿pero qué quiero llegar con eso? Multiplico por menos, me queda menos uno, menor o igual que menos e elevado a la menos x. Súmale 1 acá, me queda cero, menor o igual que, menor o igual que ¿quién? Menos uno menos e elevado a la menos x. Ajá, divídele sobre x, pero a mí me interesa, ¿cierto? A mí me interesa ese de acá. Ok, no me interesa trabajar con menos uno, creo. No me interesa, porque si no, no voy a poder comparar con uno sobre x. Lo único que debo hacer acá es pasar el e a la menos uno para acá, menos e elevado a la menos uno, ¿cierto? Entonces 1 menos e elevado a la menos uno por acá. Listo, ahora sí. Divido entre x. 1 menos e elevado a la menos uno sobre x es menor o igual que uno menos e elevado a la menos x sobre x. Criterio de la comparación directa, ¿cierto? Miren, ¿ah? Y esto de acá, e a la menos uno, ¿cierto? E a la menos uno es menor que uno. Todo esto de acá es mayor o igual a
0. Comparación directa, comparación directa, ¿Qué tendría? Tendría que la integral de 1 menos e elevado a la menos 1 sobre x, diferencial de x, de 1 hasta el infinito es menor o igual que la integral, miren, de 1 a quién, hasta el infinito de quién, de 1 menos e elevado a la menos x sobre x, diferencial de x, ¿cierto? Pero yo puedo sacar el 1 menos e a la menos 1 afuera y acá tener esto de acá, diferencial de x sobre x menor o igual que esto de acá, ¿cierto? 1 infinito, 1 menos c a la menos x sobre x diferencial de x. Pero yo sé que esto, ¿cierto? Casi infinito. Yo sé que esto diverge, ¿cierto? Diverge. ¿Por qué diverge? Porque esa integral me daba ¿cuánto? Infinito. Entonces me queda infinito menor o igual que esto de acá, ¿cierto? 1 infinito, 1 menos c elevado a la menos x sobre x diferencial de x. Por lo tanto, ¿qué tengo que concluir? Que esta integral me da infinito, por lo tanto, la integral de 1 menos c a la menos x, ¿cierto? Desde 1 hasta infinito, sobre x, es divergente, diverge, ¿cierto? Diverge. Es haciendo comparación directa, pero también nosotros hubiéramos hecho comparación de límite también si quisiéramos, ¿cierto? Miren, comparación de límite, ¿cómo hubiera quedado? ¿Ah? Otra forma, otra forma. ¿Cómo hubiera hecho de otra forma? Yo sé que el límite de quién, de esta función que está acá, ¿cierto? 1 menos e elevado a la menos x sobre x, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito más arriba esto, ahí, sobre la otra función que no es convergente, 1 sobre x, ¿cierto? Bien, estoy dividiendo esto sobre esto de acá. Cuando x tiende al infinito. ¿Esto cuánto me da? Los x se anulan. Límite cuando x va al infinito, ¿de quién? De 1 menos e elevado a la menos x. ¿Y esto cuánto me da? 1, ¿cierto? Eso me da 1. Entonces, esto de acá es divergente, como la integral de diferencial de x sobre x desde 0, desde 1, ¿no? Hasta infinito, es divergente. Y además, y por este de acá, ya se supone que estoy asumiendo esto de acá ya, entonces debo tener que la integral de 1 hasta infinito de esta función de acá, 1 menos c elevado a la menos x sobre x, diferencial de x, es divergente también, ¿cierto? Es divergente, ¿cierto? Miren, de esta manera es mucho más sencilla que esto de acá. Claro, sabiendo con qué función voy a compararlo, ¿cierto? Para ello, ¿qué hago? Observo el grado del de abajo, ¿cierto? De este de acá. Si el grado de arriba es algo muy pequeño, ¿cierto? Entonces solamente me interesa el grado del denominador, ¿ok? Solo me interesa el grado del denominador, ¿ok? Muy bien. Veamos la C, ¿ok? La C, ejercicio C. Aquí tengo integral de 0 a 1 simplemente, ¿cierto? Diferencial de x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Más 3x. Yo digo, profesor, el grado que está aquí abajo, ¿cierto? ¿Sería quién? Sería 1, ¿cierto? 1. Profesor, eso significa, ¿cierto? ¿Significa que yo debería compararlo con 1 sobre x? No. ¿Por qué no? Profesor, pero usted me ha dicho que debo observar el grado de la función que está abajo cuando tengo ese tipo de funciones y debo compararlo con 1 sobre x elevado a ese grado. Sí, pero eso lo haces cuando acá tienes infinito, ¿cierto? No sirve cuando tengo de 0 a 1, ¿cierto? De 0 a 1. ¿Cuándo? O de un A hasta B. Pero sí puedes hacer algo parecido, Puedes hacer algo parecido. ¿Cuál es ese algo parecido, profesor? Que cuando tus límites acá no son infinitos y yo tengo acá una asíntota, ¿dónde tienes asíntota? En cero, ¿cierto? Tengo una asíntota en cero. O sea, tengo asíntota en un número, ¿cierto? En un número. Ok. Ahí vamos a hacer, en vez de tomar el mayor grado, voy a tomar el menor. ¿Cuál es el menor grado de acá? Un medio,
¿cierto? Un medio. O sea, el menor grado, digamos, de sus sumandos, de sus sumandos. Ahí sí que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? El menor grado de sus sumandos, ¿cierto? De sus sumandos. Y eso también se podría ver con la teoría del orden, ¿no? A la raíz cuadrada para sacar órdenes, lo veo esto como, ¿no? Orden de la raíz cuadrada, la menor orden de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Lo puedo separar, ¿no? Es igual al orden de la raíz cuadrada de x al cuadrado más orden de la raíz cuadrada de 3x. Y ahí vas viendo quién es el menor orden, ¿cierto? Orden mínimo se dice eso. Claro, pero profesor, no me acostumbro con eso. Yo ya me acostumbré con ver el mayor grado abajo cuando x tiende al infinito. Ah, si tú quieres hacer eso, haz tu cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable, profesor? Esto de acá. Tomas u igual a 1 sobre x, ¿cierto? 1 sobre x. Cuando x es 0, va al infinito. Y cuando x es 1, va a 1. Y convertí mi integral en una integral propia de primer tipo. Y ahí hago todo lo que quiero hacer, ¿cierto? Todo lo que yo aprendí, ¿cierto? Todo lo que aprendí, ¿cierto? Esa es una forma. O de repente ni siquiera necesitas hacer eso, simplemente necesitas hacer un criterio de comparación. Ah, bueno, en este caso, sí, en este caso, por ejemplo, puedo hacer criterio de comparación. Y cuando tengo acá, como les decía, ¿no? Tengo que ver quién es el menor grado de sus sumandos. Por ejemplo, acá sería un medio. Eso me dice que al que está abajo debería compararlo con raíz cuadrada de x. O sea, toda la función, compararlo con 1 sobre la raíz cuadrada de x, ¿cierto? Ok, veamos. Pero bueno, podemos hacer un cambio ¿de qué? Sí, exactamente. Miren, x, ¿cierto? Al cuadrado es mayor igual a 0 y menor igual a 1. Y también tengo que x, ¿cierto? Es mayor igual que 0 y menor igual que 1. Vamos a hacer que de varias formas podemos hacerlo. Vamos a hacer primero de esta forma, ¿cierto? De esta forma, de la manera más sencilla. Ok, entonces yo tengo que, debería tener que x al cuadrado más 3x es mayor o igual que ¿quién? Que x al cuadrado, porque acá le estoy sumando un número positivo, ¿cierto? Raíz cuadrada de todo esto, a ver, mayor o igual que mayor o igual que 3x, eso es lo que necesito, mayor o igual que 3x, porque quiero aplicarle el valor absorto. Ok, x al cuadrado es un número positivo, 3x es mayor que 3x, aquí le estoy sumando un número positivo. Ah, ok, pero profesor, 3x es mayor o igual que x, ¿cierto? Mayor o igual que x. Entonces aplico raíz cuadrada acá, me queda raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Mayor o igual ¿que quién? Que la raíz cuadrada de x, ¿cierto? Esto implica que 1 sobre la raíz cuadrada, 1 sobre, sí, 1 sobre la raíz cuadrada, aquí cuando lo inviertes, se cambian, ¿no? La dirección de la igualdad, desigualdad, ¿cierto? X al cuadrado más 3x es menor o igual que la función 1 sobre la raíz cuadrada de x. ¿Vieron? Ahora, si yo demuestro que esta función, integrándola en 0, 1, es finita, entonces automáticamente esto de acá es finito, ¿cierto? La integral de esto de acá es finito. Ah, bueno, por lo tanto, ¿cierto? Yo podría decirlo así, integral de 0 a 1, diferencial de x, sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, es menor o igual que la integral de 0 a 1, ¿de quién? De 1, diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x, ¿cierto? Y esto de acá nosotros ya lo habíamos encontrado, ¿cierto? Lo habíamos encontrado y no me acuerdo cuándo salía. ¿Cuándo salía esto? Esto me queda raíz cuadrada de x, ¿cierto? A ver, un medio, me queda 2, ¿no? Un medio, sí. Evaluado en 0 y en 1, y esto me sale ¿cuánto? Me sale simplemente 2, ¿cierto? Me sale 2. Ok, por lo tanto, esto de acá es convergente, ¿cierto? Convergente, convergente. Ese es por el primer criterio de convergencia, ¿cierto? Primer criterio de convergencia, ¿cierto? Si quieres hacer otro criterio de convergencia, ¿cierto? Otro criterio de convergencia, debes, por ejemplo, comparación con un límite, por ejemplo, ¿no? Comparación
Otra forma, comparación del límite. Del límite. Límite. Ah, comparación del límite, profesor, debo hacer así. Límite cuando x tiende a ¿dónde? A la asíntota, 0. Cuando x tiende a 0, ¿de quién? ¿Con qué función? De esta función de acá. 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x ¿sobre quién? Sobre 1 sobre la raíz cuadrada de x. Sobre la raíz cuadrada de x, ¿cierto? Porque lo estoy comparando con esta función, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, paso esto para acá, me quedaría ¿quién? La raíz cuadrada de x cuando x tiende a 0. Ok, debería quedarme un número, ¿cierto? Eso me queda límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Eh, a ver, eso me va a dar ¿qué? X, ok. Debería usar el otro más bien, ¿no? El otro, el inverso. Me va a quedar raíz cuadrada de x. Ok. Me va a quedar infinito, me parece eso. Me queda 1. A ver, me quedaría arriba raíz cuadrada de x, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, ¿no? Raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Así. Sí, sí. No me va a quedar 0. Me queda límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada, ¿cierto? X sobre x al cuadrado, aquí me quedaría x más 3, ¿cierto? X más 3. ¿Cuánto me queda ese límite? Se va, me queda igual a un tercio, ¿cierto? Un tercio. Y ahí está, ¿no? Miren, esto es convergente. Bueno, la integral de esta función es convergente si solamente si esto es convergente. Bueno, pero la integral de la raíz cuadrada de x es convergente, ¿cierto? ¿No? Como la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de x, diferencial de x, de 1 hasta no, de 0 hasta 1, ¿cierto? Es convergente, es convergente. Esto implica que la integral de esa función que está arriba, 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, también, ¿cierto? Es convergente. Es convergente. Convergente, ¿cierto? Y listo. Ahí tienen dos formas diferentes, ¿no? Esta es otra forma. Otra forma. ¿Cierto? Otra forma. Y podríamos hacer otra forma, ¿no? Haciendo nuestro cambio de variable. También otra forma. Otra forma. Haciendo cambio de variable. ¿No? Eso ya lo pueden hacer ustedes con el cambio de variable. ¿No? Y trabajas tal cual hicimos en el primer caso, ¿cierto? Bueno, luego regresamos con más ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces tomamos nuestro break de unos breves 15 minutos, ¿ok? Regresamos.